Madres Podcast vuelve y seguimos preguntándonos lo que nadie se atreve a decir en voz alta sobre la maternidad. Entre risas, lágrimas y verdades incómodas, seguimos construyendo este espacio para hablar de la maternidad como realmente es. Escucha, comparte y sé parte de nuestra conversación. Todos los domingos, 7 p.m. por Spotify y YouTube. Madres Podcast llega gracias a Moonai Babies para facilitarles la vida a los padres en los primeros años de vida de sus hijos. Juguetes, alimentación complementaria, muselinas, lentes de sol, accesorios y mucho más. Para descubrir más, entren a www.moonaibabies.com.p. Gracias, Moonai. Hola chicas, bienvenidas a un nuevo episodio de Madres Podcast de la temporada 5 y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que yo la verdad que tengo muchas como dudas, ¿no? Porque vamos a hablar sobre adopción. A mí me han dicho que adoptar en Perú es un proceso bastante complejo y tedioso y estamos con Mariel. Mariel es mami de Oriana, que ya tiene 3 años. 3 años. Acaba ha sido de su cumplir. cumpleaños. Sí, el lunes. Y nos va a contar, bueno, desde el inicio, ¿no? Desde que decidiste con tu esposo que querían ser papás y tú buscar el embarazo, ser mamá, ¿cómo fue esta transición de querer ser mamá, salir embarazada y ver qué otras opciones habían en el caso de que no puedas salir embarazada? Uh-huh. Sí, mira, bueno, primero mi esposo y yo, desde antes de casarnos, más o menos ya intuíamos, ¿no? Que no íbamos a poder ser papás, pero lo confirmamos cuando recién nos casamos, ¿no? Entonces, sí fue un proceso de luto, ¿no? Fue un proceso complejo de también yo aceptar que estaba viviendo un luto, porque en verdad mucha gente tal vez ve más luto algo como cuando pierdes un familiar y tal, pero en verdad cuando vives la infertilidad también es un luto, porque es como que renuncias a toda esta idea de llevar a un bebé en tu vientre, ¿no? De que renuncias a la idea de que el bebé o la bebé se va a parecer a ti y a tu esposo, y muchas cosas más, ¿no? Todo lo que implica ser mamá de forma biológica. Entonces, todo eso a mí me llevó, sí, al comienzo tal vez fue digerirlo, pero sí hubieron años donde fue duro. O sea, fue duro, y la terapia me ayudó mucho, en verdad, el abrazar un poco lo que estaba viviendo, entender que era normal como la tristeza, ¿no? Días complicados, o bueno, la típica cuando de repente alguna de tus amigas sale embarazada o vas a un baby shower y todo eso te genera como dolor, era normal. Entonces el yo ser paciente conmigo y saber que eso era duro y pues había que atravesarlo como siendo como amable conmigo misma. Bueno, en mi caso yo también soy católica, entonces eso también me ayudó un poco el saber que, pues confiar, ¿no? Confiar que eran los planes para mi familia, entonces eso también me dio como más calma, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué dices que desde el inicio tu esposo y tú pensaron que no iban a poder ser papás biológicos? Porque como familia, nosotros sí atravesamos como por algunos temas como de enfermedades. Entonces, Uh-huh. Los doctores ya nos habían dicho que había una gran posibilidad de que no podamos ser papás. Pero obviamente o sea, ya lo fuimos confirmando luego con algunos exámenes y todo. Entonces, fue un poco eso, ¿no? Que ya cuando estuvimos casados, sí, ya fue como al 100% supimos como que, ok, no se va a poder, entonces busquemos otras opciones, ¿no? Claro, y dentro de tus opciones, Uh-huh. ¿cuáles eran tus primeras opciones? Bueno, en realidad al comienzo sí visitamos a algunos médicos, ¿no? Visitamos a algunos doctores, como que de ver si es que igual había alguna posibilidad, pero la verdad es que nuestro caso era muy complejo. Entonces, nos dimos un tiempo, Fran y yo, como para simplemente no ver opciones, sino solamente como asimilar lo que estábamos viviendo. Y luego ya entendimos que pues, la opción que más se acomodaba un poco a lo que nosotros queríamos para nuestra familia también. Para serte súper sincera, en mi caso,
el método de reproducción asistida que tocaba que nosotros nos hagamos, para mí iba a ser muy invasiva. Entonces yo dije, no, no quiero. Entonces con mi esposo nos dimos una pausa como para disfrutar de nuestro matrimonio, en verdad. Creo que, ¿sabes? Algo súper importante, hablando específicamente de la infertilidad, es como no estancarte los primeros años como en esta realidad, sino disfrutar de tu esposo. O sea, disfrutar de tu esposo, disfrutar mucho de la persona a la que tienes al lado, y cuando empiecen a sanar y a trabajar esto también en terapia, como recién ya ver las posibilidades, porque a veces tocamos como las opciones que tenemos desde el comienzo cuando el dolor está como muy latente, entonces ahí es cuando pueden empezar las discusiones, el no llegar a una salida, el no ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces creo que primero toca como sanar un poco, sanar como es y abrazar esta realidad como Claro, de no poder ser y no papás. es la raíz que finalmente yo creo que, sobre todo en sociedades o en la cultura latinoamericana donde vivimos nosotras, ¿no? En Perú y en Latinoamérica, es como te casas, ok, ¿qué viene después? Tener hijos, ¿no? Formar una familia. Tú mencionas que eres católica, yo también soy católica, y eso dice el catolicismo, es lo que predica, ¿no? Tú te casas para formar una familia. El fin del matrimonio son los hijos. Entonces te olvidas de lo lindo también que es la relación de pareja y de poder disfrutar, ¿no? Y de que quizá esa transición entre recién me he casado, voy a disfrutar de mi matrimonio y tener hijos no tiene que ser así y puede durar más tiempo. Mira, para serte sincera, nosotros sí hubiéramos querido tener hijos pronto, porque nosotros llevamos una relación de 10 años, más o menos, no, 8 años, ¿no? Entonces sí, como que habíamos tenido un montón de tiempo como juntos, entonces no hubiera, en mi caso particular, no hubiera tenido como ningún inconveniente de como casarnos, no te voy a decir que el siguiente mes tener hijos, pero como no posponerlo, ¿no? Pero pues nos tocó de una manera diferente y aprendimos a vivir con eso. Fue durísimo, pero disfrutar del otro es delicioso también, como el saber que te has casado con una persona, yo me casé con mi mejor amigo, o sea, Fran es mi mejor amigo, entonces esos años es como no ver lo que te falta, sino ver lo que tienes, ¿no? Y eso a mí me ayudó mucho como a ir procesando. Y bueno, eso Sí, un poco. ¿y cuánto tiempo pasó desde que ustedes disfrutan, se toman ese tiempo para ustedes, para quizá dejar de intentar o de visitar médicos, porque como dices, iba a ser muy invasivo el tratamiento si es que lo tomaban, hasta decidir, ok, vamos a adoptar? Fueron más o menos 6 años. Wow, sí fue bastante. Sí, yo muchas veces quise empezar el proceso, pero no terminaba de cerrar como mi luto. Entonces decía como, no, no es el momento. Y eso es súper importante también, ¿sabes? Como saber cuándo es el momento. De hecho, cuando vas a la dirección de adopciones, que ya hablaremos más adelante, pero algo muy importante que te piden es, dentro de los cursos de formación que llevas, es que tú seas consciente si realmente ya has cerrado ese luto y como puedes hablar del tema sin que duela, que te desbordes en llanto, que no lo aceptes aún, ¿me entiendes? O como diciendo, pucha, ya, ¿qué me queda? Voy a la adopción porque no puedes ser mamá de forma biológica. Como no quieren que sea tu opción por descarte, sino que sea como consciente de lo que significa la adopción, ¿no? Entonces sí hay como todo una etapa de como que tú conozcas lo que significa la adopción para ver si es lo que realmente tú quieres, ¿no? Y decides. ¿Cuáles son los requisitos o cuál es el procedimiento? Alguna mamá que nos está escuchando y que diga voy a optar por la adopción, sea por el motivo que sea, porque me imagino que muchas veces también dicen voy a adoptar, incluso puedo tener hijos biológicamente, pero quiero adoptar. ¿Cuál es el proceso aquí en Perú? Mira, hay no te podría detallar cada uno porque no recuerdo todos, pero de los que me acuerdo es que seas mayor de edad. En temas de ingresos económicos, me parece que es un salario de 3.000 soles, como para más o menos sustentar que puedes pues, darle educación y mantener a tu hijo. Ajá. Y luego
ya hay toda una evaluación. O sea, esos son los como que básicos, pero luego hay una... También, por ejemplo, los solteros pueden adoptar. No es necesario que estés casado. Pueden ser tanto solteros, hombres como mujeres. Luego ya vienen todos los exámenes como psicológicos, psiquiátricos, médicos. O sea, nosotros nos hicieron incluso exámenes como de los pulmones, como muchos exámenes, porque ellos buscan que tú obviamente seas una persona no al 100% sana. Por ejemplo, yo tengo artritis y entonces eso como no es que te van a decir, no, ya tienes una enfermedad crónica, no va. No, pero por lo menos que en general puedas asumir la responsabilidad de lo que significa tener un niño pequeño, que incluso me parece que son muchos más filtros que a veces los papás biológicos pueden tener, porque pues, o sea, realmente nos evaluaron mucho. O sea, incluso sí como que te investigan un poco en términos como de las cosas que tienes como propiedades, etcétera, pero no, ahí por ejemplo no es por un tema como de evaluar temas socioeconómicos, sino como de ver cuál es tu realidad para luego como que ver un poquito, hacer match con las necesidades del niño o niña. Porque, por ejemplo, si tienes un niño que sí va a tener que tener un tratamiento médico como mucho más costoso y todo, sí la familia necesita poder afrontar eso, ¿no? O tener un seguro médico por lo menos como que pueda brindarle eso al niño, ¿no? Me imagino que antecedentes también te piden. Sí, también, mucho. Entonces, sí hay una serie de evaluaciones, pero eso ya es en la parte donde tú entregas todos los documentos. ¿Y eso dónde se entrega? Mira, a ver, en Perú todo está centralizado en la Dirección de Adopciones, que pertenece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, esta dirección igual tiene una sede independiente del ministerio. Queda en Lima, queda en Miraflores. Entonces, tú básicamente recibes formación como primera etapa, recibes toda la formación a través de cursos, talleres, etcétera, donde tú como te empapas de todo lo que es la adopción. Vas a algunos talleres, recibes algunos virtuales y luego presenciales, como 5 más o menos presenciales. Y luego ya ingresas los documentos en la Dirección de Adopciones. Te dan como un tiempo, ¿no? Para que tú, luego de recibir toda esa formación, te lo pienses súper bien, trabajes en lo que tengas que trabajar también. Y luego ya puedas ingresar todos los documentos, los dejas ahí en la Dirección de Adopciones en mesa de partes. Y luego hay una etapa de espera para que te acepten y te digan que eres apto para ser una familia adoptiva, ¿no? ¿Qué cuánto demora, prox? Mira, a mí me demoró desde que ingresé los documentos hasta que me dieron la aprobación 1 mes. Ah, no fue tanto. No. Pero a ver, te dan la aprobación y luego es el tiempo en el que empieza la espera para que te asignen a un pequeño, que es el tiempo a la que todo el mundo le tiene miedo, ¿no? Como que todo el mundo dice, no, es que yo tengo que esperar mucho, 2, 3, 4 años. Bueno, en mi caso, yo esperé 1 mes. O sea, desde que me aprobaron, desde que ingresé los documentos hasta que me aprobaron, 1 mes, y desde que me aprobaron los documentos hasta que me asignaron a Ori, 1 mes. Wow, Entonces, o sea, sí fue muy fueron rápido. Afortunados en ese sentido. Fue muy rápido. ¿Y por qué crees que a otras familias les toma años? Yo he escuchado una amiga de una de mis primas quiso adoptar, pero ya iba más de 5 años en el proceso y, por decirlo así, tiró la toalla, ¿no? Como te ponen algunas trabas. O bueno, mejor dicho, como tú has dicho hace un momento, en verdad te preparas. Siendo mamá biológica, no te preguntan nada, no te exigen que estés bien físicamente, mentalmente, ni te piden antecedentes. Simplemente eres mamá y en la cancha lo aprendes, pero acá me parece genial que te evalúen. Sí, porque en verdad la adopción trae consigo retos un poco diferentes de la maternidad regular, ¿me entiendes? Porque emocionalmente creo que tal vez lo ideal es que estés estable como para contener, ¿no?, a un pequeño que viene con una historia muchas veces retadora o compleja detrás. Entonces, si tú no estás bien como emocionalmente o en general en temas de salud, difícilmente vas a poder como darle esa contención que tal vez necesita un niño que, como te digo, ya viene con una historia detrás, ¿no? Claro. A lo largo de su vida. Entonces,
respondiendo a tu pregunta de por qué algunas familias tienen que esperar mucho, mira, yo tuve una muy buena experiencia con la dirección de adopciones. Realmente me sorprendió mucho que creo que, no sé si es que de repente con el tiempo sus procesos han mejorado, pero en todo momento tuve como gente disponible para resolver mis preguntas. Hay un WhatsApp que puedes escribirles como que en cualquier momento para hacer consultas. Puedes tener llamadas, videollamadas para resolver todas las dudas que puedas tener. Hay cursos, como te digo, virtuales, luego charlas presenciales que no son como todavía estás dentro del proceso, sino solamente para informarte. Yo creo que me atrevería a decir que muchas de las familias que de repente pueden esperar más tiempo, actualmente, porque el proceso yo sé que ha disminuido, ha mejorado, entonces tal vez ahora son menos tiempo, pero hay un factor muy importante que es que en los documentos que tú presentas, tú puedes colocar muchos filtros de lo que estás dispuesto a aceptar. O sea, en la adopción legal, me refiero, porque tú sabes que en Perú, lamentablemente, hay un tipo de adopción ilegal, por decirlo así, que muchas familias van a algún pueblito o a alguna ciudad de la sierra y les regalan a algún niño que no pueden, lamentablemente, porque en verdad hay muchos riesgos en ese proceso, pero si lo haces de la manera legal, creo que, bueno, no es que tú puedes ir a elegir a un niño, porque no estamos hablando de una cosa, estamos hablando de personas, ¿no? De seres humanos. Entonces, no te permiten ir a decir, yo quiero tal niño. No, pero sí te permiten tener algunos filtros. Por ejemplo, yo quiero que esté en este rango de edad. Puedes decidir si quieres que sea mujer o hombre. Puedes decidir si es que, no sé, yo estoy dispuesto a que mi hijo sea producto de una violación o no. Puedo decidir que sus papás hayan tenido VIH o no. Y así una lista enorme de cosas que en verdad normalmente es a lo que la gente le tiene temor. O sea, cuando te presentan esa lista y tú ves la realidad de los infinitos casos que pueden haber, es donde la gente dice, no sé si quiero aceptar eso. Entonces creo que es muy importante que tú puedas como ser consciente de qué estás dispuesto a aceptar, pero al mismo tiempo es importante que seas flexible para que la asignación no demore mucho, porque claro, si no... si te pones muy picky quizás ante todos esos filtros, de estos filtros, por ejemplo, ¿cuál es algunos que te hayan llamado mucho la atención? Sí. Mira, en verdad es que existe la adopción regular y la adopción especial. La adopción especial es grupos de hermanos, niños mayores de 6 años, niños que tienen alguna enfermedad crónica o tal vez... sí, también tienen alguna condición especial, ¿no? Nosotros nos fuimos por la adopción regular, que tampoco es que, como justo el día que llegamos a la charla en la dirección de adopciones, lo primero que nos dijeron es, bueno, esto hay que interpretarlo bien, pero la chica nos dijo, si ustedes vienen buscando a niños entre comillas normales, porque en verdad habría que definir qué es normal, o que en general no tengan una historia compleja, a eso se refería, entonces no deberían estar acá. Y de hecho porque dijo como, ninguna mamá que esté en sus 5 sentidos es capaz de abandonar a un niño, ¿no? O que tenga una situación muy extrema es capaz de abandonar a un niño. Entonces eso es algo que las personas tienen que ser muy conscientes cuando van a la adopción, que es una realidad que definitivamente, o sea, mucha gente dice, ay no, yo voy a coger a un niño que tal vez lo dejaron porque sus papás no tenían dinero para educarlo. No, o sea, eso pasa, o sea, sí, pero muy poco. Los casos como más comunes, pues obviamente son violaciones, drogas, ¿no? Como trata de personas, prostitución, ¿no es cierto? Es lo más común, ¿no? Porque, o gente que tiene enfermedades mentales, ¿no? Y todo este tipo de cosas, porque obviamente, como te digo, hay que estar en una situación muy extrema para no poder asumir tu maternidad o paternidad, ¿no? Creo que es doloroso para cualquier persona. Entonces, creo que eso es importante. Y como nosotros nos fuimos por la adopción
como te digo, regular. Pero sí hay mucha gente que no es muy flexible en todos estos filtros que ponen de alguna manera. Entonces, porque como te digo, quieren tal vez a un niño que no tenga una historia muy compleja detrás. Y eso O que sea más pequeño. Me imagino que la gente también, opta por niños más chiquitos, Y ¿no? justo eso te iba a decir, que los niños recién nacidos es muy difícil que sean asignados. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial tiene que hacer toda una investigación detrás de qué sucedió, ¿no? En qué circunstancias tal vez el niño lo encontraron, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y luego prima el derecho del niño de permanecer con su familia biológica. Entonces hacen una investigación para ver si es que hay algún tío, abuelito, padrino, no sé, cercano a la familia que pueda asumir esa responsabilidad. Y luego de acabar como, o sea, haber acabado todas las opciones, es que recién el juez lo declara en estado de abandono. Entonces, eso toma un tiempo. No es como tan sencillo como, ya, bueno, ¿me entiendes? No, sus papás como que no pueden asumir esto Claro, y lo damos en adopción. Exacto. No, y eso demora. Cuando declaran un niño en abandono, ¿dónde va? Orfanatos. Aquí en Perú hay muchos albergues, ahora se les llama CAR, ya no se les llama albergue, que significa Centro de Acogida Residencial. Entonces hay muchos CAR que están manejados por ONGs, otros por el gobierno, otros por la iglesia. Y también hay algunas familias de acogida que se les llama cuando a veces son niños que Sí, van como fostering homes, algo así, ajá, ¿no? que van como por un periodo específico hasta que sean o adoptados o se les asigne algún albergue, ¿no? O algún CAR, como se le llama ahora. Que eso en Estados Unidos es súper común. Sí, aquí cada vez más, pero están entrenando como a más familias, ¿no? Pero para serte bien sincera, la mayoría de familias que hacen esto suelen ser familias que son contactadas a través de la Iglesia Católica. O sea, tienen mucha más apertura como a recibir a estos pequeños sabiendo que no los van a adoptar, ¿no? Porque exacto, que no tienen el que permiso. es temporal. Es temporal, exacto. ¿Cuántos niños aprox están como en Perú en proceso de adopción, ¿no? O que son niños abandonados que están esperando tener una familia que los pueda acoger. Mira, la cifra exacta ahorita no la recuerdo, pero son muchos de los niños. Mira, en la última charla que tuvimos nos dijeron que habían más o menos como 300 familias en lista de espera, ¿ya? Y niños por adopción regular eran poquísimos y la mayoría eran niños por adopción especial que ya habían sido declarados en abandono, que podían adoptarlos, pero muchas de estas familias de las 300 están esperando adopción regular y no especial, porque claro, yo igual lo entiendo, que son grupos de hermanos, niños mayores de 6 años, como es un reto mucho más grande. De hecho, las familias extranjeras son las que más suelen ir por adopción. Eso te iba a preguntar, no son familias solo peruanas. Sí, igual, a ver, aquí también creo que hay que ser muy conscientes que lamentablemente en nuestro país tal vez atender algunas situaciones de salud como crónicas o que requieren operación, etcétera, o alguna condición especial, nuestro sistema de salud a veces no está preparado o incluso nuestro sistema en general educativo no es bueno para atender estas necesidades. Entonces, por eso es que familias extranjeras suelen irse más por la adopción especial. Y quizá hay algunos estigmas. Bueno, ahora también. Tú que eres mamá, que estás con Ori, que eres mamá adoptiva de Ori, ¿cómo sientes que tu entorno cercano y la sociedad también ve el tema de la adopción? Sí. Uy, eso es un reto. Y es el motivo principal por el cual yo, pues, ahora utilizo un poco este espacio que tengo en Instagram para hablar sobre la adopción, porque creo que hay que educar mucho a la sociedad en ese sentido, a la sociedad peruana específicamente, porque tal vez, bueno, lo primero es que muchas veces, tienen este pensamiento de como que, ay, qué lindo que le van a dar todo a este niño. O sea, ven a veces la adopción como una obra de caridad. La adopción no es una obra de caridad, porque no es que la familia le da todo al niño. El niño muchas veces le da todo a la familia.
¿me entiendes? O sea, es mutuo, es recíproco, es un acto de amor, no es un acto de caridad necesariamente, ¿me entiendes? O sea, el niño viene a ser bendición, luz, a llenarlos de alegría. Oriana no tienes idea. O sea, Oriana es nuestra alegría, ¿no? ¿Cómo fue cuando lo conociste? Ese tema me pone un poco sensible, pero fue hermoso. Fue hermoso. Yo venía de esperar un mes, como te conté. O sea, con la ansiedad a tope, no dormía, era alucinante, pero cuando recién la vi, todo eso pasó a un segundo plano de cómo yo me sentía, porque todo lo que quería es ganarme su confianza. O sea, es como de pronto se nubla todos los miedos, temores que tenías para aprender a conocerla, para saber en ese momento qué necesita ella, ¿no? No te voy a decir que automáticamente cuando la ves o lo ves, dices, ¡ah, ya, es mi hijo! No, porque ese vínculo se trabaja. Es un proceso. Pero muchas veces como cuando eres mamá biológica tal cual. Y no sientes eso de tal cual. Me muero por ti, eres mi hijo y te amo y tenemos esta conexión tal cual. innata, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, y es normal, a mí ya me lo habían dicho. Yo me reuní con una familia adoptiva, me reuní con varias familias adoptivas antes para asesorarme, y me habían dicho como que no te sientas mal si es que los primeros meses como que todavía no, tu cerebro no asimila que es tu hija o tu hijo. Es un vínculo que se trabaja con el tiempo, ¿no? Entonces sí, yo en general sigo trabajando en este vínculo, como que en general cada día más, o sea, yo ya siento que soy su mamá, pero igual es un vínculo que se va alimentando. ¿Hace cuánto tiempo están juntas? 4 meses. 4 meses. Y lo de la confianza es muy importante, ganarte tú la confianza, Sí. porque vienen con una historia detrás, Sí. como dices, y es como, somos Sí. tus papás, con nosotros te vas a quedar, somos tu Eso. familia. En verdad, algo que, un tema con el que creo que tienen que ser muy conscientes los papás que van a la adopción es que sí hay un trabajo muy fuerte que nosotros todavía no lo estamos viviendo del todo porque recién vamos 4 meses, pero de reafirmación, ¿no? De el amor que tú le tienes al pequeño, como de nosotros somos una familia para siempre, ¿no? Nosotros vamos a estar contigo para siempre, te amamos así como eres, ¿no? Entonces hay un tema como de ir reafirmando y darle esta seguridad de que nosotros no los vamos a abandonar y que vamos a ser una familia para siempre, ¿no? Te lo digo porque yo sigo algunas cuentas como que también de familias adoptivas que ya llevan muchos más años y veo que esto es un tema que sí normalmente viven todas las familias adoptivas. Nosotros pues ya lo viviremos. Otra cosa es que aquí en Perú el decir como, es un niño adoptado, a veces todavía, lamentablemente, no es algo que bien visto, ¿sabes? Entonces, me gustaría que no sea así y me gustaría que eso cambie, porque en realidad la adopción es una bendición para todos. Es una bendición para el niño, para la familia, para el gobierno, para todos como sociedad. Y debería ser algo positivo y no lo he visto como, ay, pobrecito, sino como, qué increíble que una familia estuvo dispuesta a hacerlo su hijo, ¿no? Y es un vínculo de amor en realidad. Exacto. Entonces es como que este pensamiento de pobrecito debería cambiar por qué alegría que todavía existen personas que están dispuestas a dar ese amor, ¿no? Exacto. Y algo que igual yo he decidido es siempre que nos presentamos, digo como somos una familia adoptiva, para que esta realidad caiga sobre toda la familia, porque todos hemos decidido esto con amor y con cariño, y no sobre poner una etiqueta al niño de es un niño adoptado, sino somos una familia adoptiva. Yo sé que no debería significar que sea una etiqueta negativa es un niño adoptado, pero lamentablemente en nuestra sociedad aún en lo Perú, puede sí. ser, ¿no? Porque claro, Entonces, en Estados Unidos hay casos incluso que
mamás que desde que se enteran que están embarazadas y están respaldadas por el gobierno dicen, ok, cuando dé a luz voy a ir, o sea, el gobierno va buscando una familia para que cuando esa mamá dé a luz, Sí, este pueden bebé pueda asignarlo. tener ya un hogar, una mamá, un papá, y esos papás esperan por este bebé y lo acogen, ¿no? Pero aquí sí el proceso es más tedioso. Sí. ¿Tú crees que hay muchas familias que se van al extranjero, familias peruanas, que pueden económicamente, mentalmente, personalmente, estar preparados para ser papás adoptivos y se van afuera a adoptar? O sea, como hay muchos prejuicios en el proceso aquí. Yo te vuelvo a repetir y me gustaría que mucha gente que escuche este podcast lo sepa. El proceso no es tan complejo como lo dicen. Yo he tenido una muy buena experiencia y no lo digo solamente porque en mi caso demoró un tiempo corto, ¿no? Porque yo era muy consciente que si había que esperar, porque no sé, también es un tiempo de preparación, así como cuando tú gestas y pues son 9 meses, ¿no? En esto de repente puede ser un poquito más, pero también te da tiempo de tú preparar. Yo, habiendo esperado un mes, fue un shock mucho más fuerte que yo creo que las familias que tienen un poco más de tiempo para digerir. A mí sí me llegó la noticia así como un baldazo de agua porque esperé. O sea, yo y mi esposo pensamos que iba a demorar un poco más. Entonces, creo que las personas más lo dicen de repente por el tiempo, pero ahí hay que, como te lo vuelvo a decir, ver cuáles son los filtros que estamos teniendo para eso, ¿no? Y no de repente cargar esa responsabilidad solo al gobierno. Sí creo que el gobierno puede tener una oportunidad de mejora en cuanto a destinar más recursos para que las investigaciones se hagan un poco más rápido. Sí, de todas maneras. Pero también hay parte de responsabilidad de las familias, ¿me dejo entender? Claro, totalmente. Sí. Y bueno, algo, por ejemplo, también que en Perú mucha gente se sorprende, creo que yo hable con mucha naturalidad sobre que somos una familia adoptiva, es que mucha gente todavía, para muchas personas todavía es un tema que se debería esconder, que no se debería hablar o no decirle al niño. Ahora en Perú, que me parece que en otros países también, te hacen como, te entregan un documento donde tú te comprometes a decirle al pequeño, desde pequeño, que es adoptado. ¿No? Wow, porque ese es otro tema, ¿no? Es otro ¿Cómo tema. le digo a mi hijo que es Sí, adoptado? sí. Entonces, ¿cómo lo manejan ustedes? Porque, o sea, es súper importante entender que la connotación negativa a la adopción no... Un niño no es que de pronto puede ser consciente que es algo negativo o positivo. El niño lo va a asumir como los adultos le transmitan qué significa la adopción, ¿me entiendes? Entonces, con la idea es que puedas transmitírselo con la mayor naturalidad y como algo muy positivo para que desde pequeño lo asuma así, ¿no? Como que fue algo muy bueno para nosotros como familia, para ella, ¿no? Entonces, es importante que desde pequeños lo sepan para que no de repente llegue, por ejemplo, a la pubertad o a la adolescencia y sientan que sus papás no le dijeron la verdad desde muy pequeño, porque acuérdate que ahí también se suman como ya los procesos, todos los cambios que vienen en la pubertad, en la adolescencia, que ya es bastante, como emocionalmente hablando, para un niño o una niña, como para sumarle como así de golpe una noticia como esta. Entonces, por eso es muy importante que la puedan digerir desde pequeños, obviamente con palabras que estén como acorde a su edad, y tampoco tienes que dar un montón de información, pero sí puedes contar la historia como algo positivo, como que se vayan familiarizando con el término adopción y lo vean como algo totalmente positivo. Y quizá prepararte con una psicóloga, ¿no? Para saber qué decir, qué no decir. Totalmente. Y en la dirección de adopciones te asigna a una psicóloga. Eso me parece genial. Para ayudarte. O sea, la psicóloga los acompaña hasta ahorita ustedes. Sí. Y también, los próximos de hecho, años. mientras un niño va creciendo, sabe más, tiene más curiosidad y hace más preguntas. Exacto. Entonces, ese es un reto que también les puede venir a ustedes. Total. ¿De dónde vengo yo? ¿Quién Formar era mi mamá? su identidad. ¿Por qué me abandonaron? Quizá. Sí, total. ¿Cómo fue el proceso de hecho, adopción? la psicóloga te va a acompañar en toda esa etapa. Por ejemplo, ahorita lo que a nosotros nos toca estamos justo en ese proceso de armar el cuento, donde vamos a contarle como un poquito que llegó a casa, ¿no? Dónde estuvo antes, de una manera como
eso, creativa, como acorde a la edad de un pequeño, para que lo vaya asumiendo como algo muy natural y transmitirlo con mucha alegría también, para darle como que esa connotación positiva, ¿no? Y luego, cuando sea más grande, seguramente irá haciendo más preguntas y nosotros tendremos que manejar qué va, como te digo, acorde a su edad y qué no. Definitivamente, y esto es algo inevitable, que probablemente en algún momento, cuando sea mucho más consciente de esta realidad, duela un poco. O sea, y eso no lo vas a poder evitar. Así como tú no puedes evitarle a tus hijos algunos sufrimientos, otros sufrimientos, ¿no? Alguna enfermedad o no sé, alguna ruptura, algo. Igual yo no voy a poder evitar que en algún momento duela, pero sí voy a estar ahí para contenerla y voy a estar ahí para reafirmar como que nosotros somos una familia. Y de hecho, algo que me decía la psicóloga justo de la dirección de adopciones es que para cuando llegue ese momento, nuestra familia va a estar tan sólida y como va a haber llenado de tanto amor como a Ori, que vamos a estar preparados de una manera diferente. Es algo en lo que un día a la vez, ¿me entiendes? Como que no podemos estar ahorita como abrumándonos como con el futuro, porque en verdad ahorita toca seguir como construyendo esos lazos, llenándola de amor, toca como seguir dándole la seguridad que ella necesita para luego afrontar eso. Como te digo, como cualquier hijo biológico, que tú lo preparas para la vida, ¿no? Tal cual. Así es. Entonces, ¿y ustedes les gustaría más adelante poder volver a pasar por ese proceso de un adopción? montón de gente me lo pregunta. No tengo una respuesta ahorita para eso. O sea, en verdad llevo 4 meses recién con Ori. Es un reto muy grande como cualquier mamá, pero si te puedo decir rápidamente alguno de los retos, por ejemplo, en la mente uno lucha mucho con esta idea de, ¿será que estoy pasando por esto porque somos una familia adoptiva? O en verdad todos los niños pasan por esto. Y en verdad, la mayoría de veces la respuesta es: todos los niños pasan por esto. Los berrinches. Todas las mamás pasan por lo mismo. Todos los berrinches, el sentir culpa de, lo estoy haciendo bien o no, bla, 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 ¿no? Entonces, claro, de repente en la adopción hay un poquito más de carga emocional, porque tú dices, oye, ella viene ya con una historia detrás compleja, yo tengo que hacerlo lo mejor, perfecto si se puede, para reparar eso, pero la verdad es que no soy perfecta y no lo voy a hacer perfecto. Voy a aprender en el camino y voy a hacer lo mejor que pueda, ¿no? Y yo sí te pregunté esto, Ori les dice ya mamá y papá a ustedes. Sí. Qué lindo, la primera vez que te dijo mamá. El 95% de las veces ya me dice mamá. Debe haber sido linda, la primera vez que se vieron, que se abrazaron. No, es que es mucho de como las primeras veces. O sea, la primera vez ella está conociendo el mundo a través nuestro, ¿me entiendes? Entonces, como, no sé, por ejemplo, el lunes celebramos por primera vez su cumpleaños con nosotros y muchas cosas es como que no puedo creer que esté viviendo eso con ella, ¿no? Como la primera vez que le cantamos Happy Birthday, la primera vez que, no sé, que la llevamos a tal o cual lugar de viaje, la primera vez que subió un avión con nosotros, mira, vamos 4 meses y ya viajó. Y para ella también, la primera vez que le cantan quizás Happy Birthday. También. La primera vez que se sube a un avión. Sí, todo es tener la una primera familia. vez. Sí. Es como tú dices, para ambos lados es una bendición. Sí. No sé si podría atreverme a decir que eres mucho, o sea, que le das un valor un poco más grande. O sea, y le debe pasar lo mismo a las mamás que les costó salir embarazadas, ¿no? Como de como que valoras mucho más de repente estas cosas de como, Dios, no puedo creer que ella sea mamá, no puedo creer como que esté arreglando su cuarto. Cuando yo arreglé su cuarto, lloraba con cada cosa que llegaba porque no podía creer que esté pasando. ¿Y cómo escogieron el nombre o lo tenían de siempre? O sea, ahí va a depender mucho de la historia del pequeño. Por ejemplo, si es que el pequeño ya se reconoce con el primer nombre, por ejemplo, si es muy bebito, hay veces en que te dan la posibilidad de que puedas tú elegir el nombre. En nuestro caso, ella ya se llamaba Oriana y nosotros le pusimos el segundo nombre, que es María. Entonces, sí, porque bueno, sabes que soy católica, entonces nosotros le pedimos mucho, mucho a María como por este proceso. Y creo que eso nos dio calma, porque de verdad que si es que no, el proceso de adopción puede llenarte de ansiedad, porque hay tantas variables que tú no puedes controlar. Entonces, o te abandonas
a los planes de Dios para ustedes o en verdad va a ser como muy difícil calmarte, porque sí, hay que esperar mucho. ¿Qué le dirías a cualquier mamá que va a adoptar, que de repente está pasando por un proceso de infertilidad y puede ser una opción, la adopción? Uh-huh. ¿Qué consejo le darías? Bueno, primero que todos los miedos e inseguridades que puedan haber se disipan cuando empiezas a formar el vínculo con tu hijo. O sea, es mucho más grande como ese amor, ¿no? Que llegas a sentir y ese instinto que muchas veces también como que tenemos en el corazón, que todo eso a lo que le tenías miedo. Lo segundo es que nunca, que muchas veces nosotros le tenemos mucho miedo a la sociedad, pero hay que ser muy conscientes que para la sociedad en muchos sentidos nunca va a ser suficiente algo. O sea, si es que, voy a esto de, si es que no te casas, ¿por qué no te casas todavía? Si es que no tienes hijos, ¿por qué no te casas? Si ya tienes hijos, si son así, ¿por qué tus hijos son así? ¿Me dejo entender? Como que hay mucho de opinar sobre la vida de los demás. Entonces, lo último que tiene que importar es lo que piense la sociedad. Como sí, me encanta es como que, o sea, de verdad, en verdad es que hay que pensar más en esa alegría que puede significar eso. O sea, no me imagino yo perdiéndome la oportunidad de tener a Ori en mi casa. Es como, hubiera sido una tan mala decisión, porque Ori, de verdad que en mi familia, nuestras familias ambas, también gracias a Dios, siempre nos apoyaron. Tenían sus temores, como nosotros también lo tuvimos. Esto es importante, que le permitas a las personas más cercanas a que tengan ese proceso de asimilar también la decisión que has tomado. A veces tú quieres como que te digan, y te aplaudan desde el comienzo, sí, van a ser una familia adoptiva. Dales tiempo a que procesen, así como tú tuviste. Es que hay muchos estigmas y muchos mitos alrededor de la adopción, ¿no? Sí, y responde sus preguntas, sus cuestionamientos, ¿no? Es normal que tengan ese temor, pero te aseguro que también creo que tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, viene tu mejor amiga o tu prima con su hijito y de repente con algunos eres más cercano, con los otros de repente no se formó ese vínculo o porque no los viste mucho o porque simplemente pues tú conectas más con algunos niños que con otros. Entonces, sí, cuando llega tu hija, algunos conectan con él y otros no va a ser porque seas una familia adoptiva, va a ser porque así pasa también con los hijos por biológicos, lo general, exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, eso, por ejemplo, a mí me lo dijo mi psicóloga y me ayudó mucho a entender como que tú dices, si no lo aceptan y tal, a los niños que son biológicos muchas veces tampoco conectan tanto con la abuela, con el tío, con tu hermana, no lo sé. Eso, hay que como un poco naturalizar los procesos, ¿me entiendes? Que pasan usualmente en... Y ya para cerrar, ¿qué mensaje le darías a niños, niñas, adolescentes o adultos, personas que ya son adultas, que han sido personas adoptadas, que son parte de una familia adoptiva? Nunca me gusta pensar en esto. Yo creo que desde siempre fueron destinados como a ser parte de la familia donde están. O sea, yo creo que tienen que sentirse felices de que yo creo que desde la eternidad siempre como fueron parte de esa familia, porque yo creo que ser familia no es solo tener la misma sangre que tu hijo, es como también haberlo deseado tanto en el corazón, que se haya formado como ese deseo, esas ganas en el corazón que ya es tuyo, ¿no? O sea, es como un lazo espiritual, por decirlo así, que tengo con Ori. Tú no tienes idea cómo Ori se parece a nosotros. Qué físicamente lindo. También. Es que sí, te pareces. Yo conozco hijos adoptados que se parecen a tus papás, que puedes decir, él es igualito a su mamá y ella tiene los ojos de su papá porque te mimetizas. Sí, eres familia finalmente. O sea, en el Instagram, en la cuenta de Toda una Vida, yo no muestro la cara de Ori, pero incluso si de repente hubiera sido mamá biológica, de repente tampoco me hubiera traído mucho por proteger su identidad, pero en mi cuenta personal sí, y no tienes idea, la gente se queda choqueada como de lo mucho que físicamente nos parecemos. Ahora. Sí. No tienes idea.
Y en forma de ser también. Y cada vez más, obviamente, porque se van mimetizando con nosotros. cual. Los gestos, todo. Pero desde el comienzo, o sea, cuando nosotros fuimos al lugar donde ella vivía y las personas que vivieron con ella nos vieron, se quedaron así como... Claro, ahí vienen Se sus parecen papás. mucho. Y en forma de ser. Bueno, también ahí viene, como te digo, el gran trabajo que hace la Dirección de Adopciones para hacer match entre las familias y los pequeños. Exacto. Porque obviamente, imagínate a un niño que de repente es un poquito más tímido y tal, y llega a una familia que es súper extrovertida y tiene un montón de amigos, se abrumaría un poco. Ori, nosotros, yo y mi esposo somos muy amigueros y muy sociables, entonces Ori es tal cual, tal cual. Entonces, Qué lindo. eso sí, Ay, nos ayuda sí, mucho. de verdad, Mariel, te felicito porque Gracias. es una elección que no es fácil de tomar, sobre todo en la sociedad que vivimos, Sí. pero creo que de verdad ahí está como el amor, ¿no? Y el amor que se demuestra no solo por lo que tú dices de vínculo de sangre o porque lo lleve en el útero, sino porque la maternidad, ser mamá y maternar va mucho más allá de llevar un embarazo y parir. Sí, tal cual, se forma en el corazón también. Exacto. Ujú. Gracias, Sí. de verdad, estuvo lindo. Gracias a ti por Pero invitarme. bueno, se nos acabó el tiempo, pero de verdad que síganle en su cuenta, está súper linda. A mí una amiga me la pasó, me dijo, ¿por qué no la entrevistas? Tú estabas buscando justo hablar de este tema para destapar un poco el tema de lo que es la adopción. Sí, y me si parece necesitan genial. alguna tipo, o sea, si tienen alguna consulta sobre el proceso, sobre lo que gusten, yo estoy 100% dispuesta. Te voy a etiquetar para que te puedan buscar y en los comentarios gracias. también. Estoy dispuesta para sumar un poquito más, ¿no? En este tema. En Lo máximo, hacer una mejor sociedad, sí, a educar un poco romper más a la más sociedad. tabúes, exactamente, educar. Bueno, chicas, muchas gracias por escuchar este episodio. En verdad que me ha tocado el corazón y está con las lágrimas en los ojos. Y ya nos vemos en el siguiente. Gracias por venir. Gracias, muchas gracias por su invitación.